Los mongoles entraron en la historia como conquistadores invencibles, arrasando todo a su paso, pero el ejército mongol no era en absoluto una horda homogénea de nómadas. Al contrario, una parte significativa de sus tropas estaba compuesta por representantes de diversos pueblos. Sin estas personas, el imperio de Genghis Khan difícilmente habría alcanzado tal magnitud. Hoy analizaremos en detalle el importante papel que jugaron estos guerreros no mongoles, cómo los grandes khanes los utilizaban y por qué muchos de ellos se unían voluntaria o forzosamente a las campañas de conquista mongolas. También hablaremos de cómo el sistema militar mongol se adaptaba a las condiciones locales, incorporando a su estructura a miles de soldados, artesanos e ingenieros que ayudaban a hacer realidad las ambiciones de los gobernantes de las estepas. Les recuerdo, están en el canal Amazing History, juntos para quienes realmente aman la historia. Continuamos con nuestra serie de episodios sobre las conquistas mongolas. Apoya mi trabajo con un like, una suscripción y por supuesto con buenos comentarios. Eso ayuda al canal a crecer. Y por supuesto, si tienes ganas, puedes agradecer con una donación en Patreon o a través de membresías en YouTube. Y ahora, vamos al tema del episodio. Vamos allá. Incluso en los tiempos de la lucha por la unificación de las tribus mongolas, Temujin se apoyaba en tropas de los orígenes más diversos. Aunque todos eran nómadas y dominaban el arco y la equitación, no todos hablaban lenguas mongolas. En su ejército luchaban numerosas tribus túrquicas, entre las cuales había incluso cristianos nestorianos orientales, influyentes en muchas comunidades de la estepa. Para los nómadas, las fronteras étnicas no tenían mucha importancia. Los nombres tribales al principio no indicaban tanto el idioma o el origen, sino la pertenencia a un clan, así como las alianzas políticas, que podían cambiar fácilmente según las circunstancias. Por eso, las tribus túrquicas que se sometieron a Temujin, y especialmente después de que él adoptó el título de Genghis Khan, rápidamente se convirtieron en parte de la identidad mongola. Adoptaban los peinados, la ropa e incluso las tradiciones mongolas, tal como sucedía en épocas anteriores. Por ejemplo, con los hunos o en el Kaganato túrquico, donde diferentes pueblos nómadas se fusionaban en una sola entidad política. Después de la proclamación del Imperio Mongol en 1206, Genghis Khan comenzó a expandir rápidamente sus dominios, incorporando nuevos pueblos a su ejército. Muchos de ellos hablaban lenguas túrquicas y tenían diferentes formas de vida. Entre ellos había nómadas, seminómadas e incluso agricultores sedentarios. En el ejército se integraron tribus forestales de la región del Baikal, los kirguises del Yenisei, los uigures, los karlucos y muchos otros. Algunos de estos pueblos desempeñaron un papel importante no solo en asuntos militares, sino también en la administración del imperio. Por ejemplo, los uigures resultaron ser aliados indispensables para Genghis Khan. No solo le proporcionaron escribas y funcionarios experimentados, sino que también compartieron su sistema de escritura, el cual fue adaptado al idioma mongol y se utiliza en Mongolia Interior hasta el día de hoy. Gracias a los administradores uigures, los mongoles pudieron gobernar de manera más eficiente los territorios conquistados. Sin embargo, a pesar de la expansión de la composición étnica del ejército, su base seguía siendo la misma. Genghis Khan apostaba por la caballería. En las primeras campañas en las estepas, la infantería se consideraba más una carga que una ventaja. Para los ataques rápidos y las incursiones sorpresivas, que eran la base de la táctica mongola, los jinetes móviles eran invaluables. Pero la situación cambió cuando los mongoles se enfrentaron a los grandes estados sedentarios de China. En la lucha contra el reino Tangut de Xia Occidental, la caballería mongola demostró su superioridad en las batallas campales, pero resultó poco efectiva durante el asedio de ciudades fortificadas. Los mongoles no tenían experiencia en llevar a cabo largos asedios, no contaban con la tecnología necesaria y, a diferencia de los ejércitos chinos y persas, no disponían de unidades de ingeniería desarrolladas. Esto se convirtió en un problema serio, y Chinguis Khan tuvo que buscar nuevas soluciones. Poco a poco, los mongoles empezaron a utilizar los recursos y conocimientos de las ciudades conquistadas, atrayendo a especialistas sedentarios y adaptando su experiencia para sus propios fines. Así fue como comenzó la formación de un nuevo ejército de múltiples componentes, que permitió a los mongoles conquistar no solo las estepas, sino también las ciudades. Chinguis Khan logró sus primeras victorias significativas sobre el imperio Jin de los Jurchen gracias a la movilidad de su caballería y a su incomparable destreza en el tiro con arco.
Sin embargo, él entendía que la superioridad militar por sí sola no era suficiente para la conquista definitiva. Para someter a un país tan grande y densamente poblado como Jin, era necesario aprovechar las contradicciones internas de su sociedad, enfrentando a unos grupos de la población contra otros. El imperio Jin era un estado multiétnico con 3 pueblos principales que se diferenciaban por su origen, idioma y estatus social. En primer lugar, los Jurchen, un pueblo tungús de Manchuria, antepasados de los futuros manchúes. Ellos formaban la élite gobernante del imperio, controlando el ejército, la administración y los recursos clave. En segundo lugar, los Kitán, un pueblo emparentado con los mongoles. En su momento, gobernaron el norte de China y Mongolia durante la dinastía Liao, pero fueron sometidos por los Jurchen. Aunque muchos Kitán permanecieron en el ejército y la administración de Jin, su posición era de segunda clase, lo que causaba descontento. Y, finalmente, los chinos del norte, que constituían la mayor parte de la población, se dedicaban a la agricultura, la artesanía, el comercio y formaban la base de la vida sedentaria del imperio. Los Kitán desempeñaron un papel importante en la conquista del imperio Jin por parte de los mongoles. Incluso antes de que comenzara la invasión, muchos de ellos empezaron a pasarse en secreto al lado de Chinguis Khan, proporcionándole información de inteligencia, guías e incluso tropas. Después de la conquista de su propia dinastía Liao, los Jurchen restringieron a los Kitán en su avance profesional, humillándolos y desplazándolos de las capas privilegiadas de la sociedad. Esto creó una tensión entre los Kitán que los mongoles supieron aprovechar hábilmente. En 1211, cuando las tropas mongolas invadieron las tierras de Jin, los gobernantes Jurchen intentaron prevenir una posible rebelión de los Kitán, asentando colonos Jurchen en sus tierras. Pero esta medida tuvo el efecto contrario. Los Kitán se rebelaron, proclamaron la restauración de Liao y de inmediato juraron lealtad a Genghis Khan. En agradecimiento, él otorgó a los Kitán una considerable autonomía y los integró en su ejército como aliados. Gracias a esto, los mongoles no solo obtuvieron tropas adicionales, sino que también debilitaron al ejército Jin, que perdió una parte considerable de su caballería. Los Kitán no se limitaron a participar en las guerras contra Jin. Sus jinetes fuertemente armados resultaron útiles también en los frentes occidentales de las conquistas mongolas. En los años 1218 y 1219, cuando las tropas de Yochi y Subedei regresaban de la campaña contra los merquitas en el mar Caspio, se encontraron inesperadamente con el ejército del Yoresm Shah Muhammad II. Durante la batalla, Yochi resultó herido y casi fue capturado, pero fue salvado por un contraataque decisivo del príncipe Kitán, quien servía en su guardia personal, la Keshik. Este episodio solo confirmó y subrayó la importancia de los pueblos aliados en el ejército mongol, pero quizás aún más significativo fue la incorporación masiva de chinos del norte en las tropas de Genghis Khan. Fueron ellos quienes desempeñaron un papel clave para que el ejército mongol dominara el arte del asedio. Los comandantes mongoles procuraban evitar grandes pérdidas entre sus jinetes de la estepa. Cada arquero nómada era el resultado de años de crianza y entrenamiento, y en las batallas campales, esos jinetes eran prácticamente. Sin embargo, los asedios a las ciudades requerían enormes recursos humanos, y usar la caballería de élite para asaltar los muros habría sido un desperdicio injustificado. Las tropas chinas llenaban ese vacío. Ellos se encargaban del transporte de las máquinas de asedio, de rellenar los fosos, de manejar las catapultas y arietes, así como de realizar el trabajo más común durante el asalto a las fortalezas. En los primeros años de la conquista, decenas o quizás cientos de miles de chinos fueron movilizados en los ejércitos mongoles, formando una nueva clase de guerreros adaptados a las operaciones de asedio. Además, los mongoles adoptaron también las tecnologías chinas. Tuvieron a su disposición poderosas catapultas, máquinas para derribar murallas y cargas explosivas desarrolladas por ingenieros chinos. Posteriormente, los mongoles difundieron estos conocimientos mucho más allá de China, utilizándolos para tomar ciudades en Persia, en Rusia e incluso en Europa. Continuará. Aunque muchos chinos se vieron obligados a participar en las guerras del lado de los mongoles, a menudo eran utilizados como carne de cañón, enviándolos al frente para que absorbieran las flechas enemigas. Sin embargo, no se puede negar que una parte significativa de los chinos se unió voluntariamente al lado de Genghis Khan. Este proceso se intensificó especialmente después del año 1215, cuando la dinastía Jin abandonó su capital Yongdu. Muchos consideraron esto como la pérdida del mandato del cielo, el derecho divino de gobernar, lo que privó a la dinastía Jin de legitimidad ante la población china.
Para el año 1219, cuando Genghis Khan partió hacia el oeste contra el Khwarezm-Shah, en China luchaban más chinos del lado de los mongoles que mongoles mismos. Algunas tropas chinas estaban bajo el mando de oficiales mongoles, túrquicos, kitán o uigures, pero una parte significativa estaba encabezada por generales chinos que se pasaron al lado de Genghis Khan, como Shi Qianxi y Chang Ru. Estos comandantes no solo sirvieron al Gran Khan por su propia voluntad, sino que también demostraron una lealtad excepcional. Shi Qianxi y su familia siguieron siendo importantes líderes militares de los mongoles hasta el reinado de Kublai, y Zhang Ru desempeñó un papel significativo en la conquista de China. Se destacó especialmente en la guerra contra la dinastía Song, donde comandó a las tropas chinas que luchaban del lado de los mongoles. Gracias a él, los mongoles pudieron adaptarse a la guerra en las regiones del sur, que eran menos adecuadas para la caballería. Mientras Genghis Khan luchaba en el oeste, Muhali fue dejado en China como gobernador para mantener a las tropas Jin bajo constante presión. De 1217 a 1223 llevó a cabo una brillante campaña de alta movilidad atacando al debilitado imperio Jin. El núcleo del ejército de Muhali estaba formado por tropas mongolas y túrquicas, así como jinetes tangus. Sin embargo, en otras provincias de China, él delegó el mando a aliados locales, quienes libraron feroces combates contra los Jin, expandiendo los dominios mongoles. Como resultado, la mayoría de las batallas en el territorio devastado de Jin no se libraron entre mongoles y Jurchen, sino entre los propios chinos, quienes luchaban en ambos bandos del conflicto. La situación era especialmente complicada en la parte oriental de China, donde estalló una revuelta antibélica conocida como las Capas Rojas. Aquí, los comandantes de campo, algunos independientes, otros apoyando a los mongoles y otros leales a la dinastía Song, pero todos odiando a Jin, luchaban tanto contra Jin como entre ellos mismos. Algunos, como Li Zuan, se pusieron del lado de los mongoles y durante décadas lucharon contra Jin y Song, por lo que recibieron altos cargos y ricas recompensas. Sin embargo, su hijo Li Tan siguió siendo un influyente comandante militar regional hasta 1262, cuando se rebeló contra Kublai, probablemente sobornado por emisarios de los Song. Esta rebelión fue una señal para los mongoles de que debían reforzar el control sobre los líderes militares chinos que les servían. A pesar del endurecimiento del control mongol, la importancia de los chinos en el ejército siguió creciendo, especialmente durante la guerra contra la dinastía Song. En las regiones húmedas del sur de China, menos favorables para la caballería, los mongoles organizaron un enorme ejército y una flota fluvial que incluía a muchos chinos. El ejército mongol en el sur de China seguía teniendo a la caballería mongola como núcleo, pero cada vez más estaba bajo el mando de personas originarias de Asia Central. En la campaña decisiva contra la dinastía Song, cuando los últimos emperadores Song huyeron a la isla de Yaishan en 1279, el ejército mongol chino unificado no fue comandado por un mongol, sino por un chino del norte, Shang Hunfan, hijo de Shang Ru. La conquista de China por los mongoles habría sido imposible sin los soldados chinos, su tecnología de asedio y su experiencia en el asalto de fortificaciones. Los mongoles proporcionaron la dirección estratégica, pero fueron las tropas chinas las que hicieron posible el asedio y la conquista de las ciudades. Los mongoles también utilizaron activamente la mano de obra china. Ciudades en Mongolia, como Karakorum y Chancay-Balgasun, fueron construidas por trabajadores chinos. Chancay-Balgasun servía como un centro industrial y agrícola administrado por chinos, proporcionando suministros a los ejércitos mongoles que pasaban por Mongolia Occidental durante las campañas. Pero no solo los chinos formaban parte de los ejércitos mongoles en Occidente. A medida que los mongoles avanzaban por las estepas occidentales, las tribus túrquicas se iban incorporando gradualmente a sus ejércitos. Durante la fulminante conquista del estado de los Karakitai por el comandante Zaben Ayonom, las guarniciones locales aceptaron el poder mongol casi sin resistencia. Sin embargo, no hay pruebas serias de que hayan participado en la campaña de Chinguis Khan contra Khwarezm. En el propio estado de Khwarezm-Shah, una parte significativa del ejército estaba compuesta por turcos kipchakos, y muchos de ellos, invitados por los mongoles, abandonaban gustosamente sus puestos para luchar contra sus antiguos amos. Como ya mencioné antes, Chinguis Khan utilizó ampliamente movilizaciones forzadas, empujando a la población local delante de sus tropas, como sucedió en China.
Sin embargo, a medida que los mongoles adquirieron experiencia en la guerra de asedio, la necesidad de estos desertores disminuyó. Ahora los mongoles podían simplemente utilizar a las personas capturadas en las posiciones más vulnerables. Después de que terminó la sangrienta campaña de Chinguis Khan, la actitud hacia la población local cambió. Los mongoles empezaron a reclutarlos para el servicio de guarnición. Los comandantes regionales designados por los mongoles rara vez tenían a su disposición un gran número de nómadas. Por eso, al reprimir rebeliones en las tierras conquistadas, el primer golpe no lo daban los mongoles de las estepas, sino las milicias locales formadas después de la conquista. La campaña occidental de Batú y Subedey dio varios ejemplos destacados del uso de tropas extranjeras. Los ingenieros de asedio chinos usaron catapultas de manera activa durante el asedio de las ciudades rusas. Los Tangut participaron en la toma de la capital de los alanos, Magaz, luchando codo a codo con los alanos recién reclutados dentro del ejército mongol. Cuando un destacamento mongol fue capturado en Austria, los habitantes locales se sorprendieron al encontrar entre los prisioneros a un inglés que servía como traductor y mensajero para los mongoles. Las personas también eran reasentadas por la fuerza en la dirección opuesta. Guerreros rusos, kipchakos y alanos eran enviados al este para servir en el ejército mongol, a menudo como guardaespaldas. Se creía que el reasentamiento de estos guerreros aseguraría su lealtad. Un joven kipchako, por ejemplo, difícilmente aprendería el idioma chino lo suficiente como para llevar a cabo negociaciones secretas o escapar, por lo que permanecería completamente dependiente del Khan. Después de la disolución del Imperio Mongol Unido, la dependencia occidental de tropas extranjeras solo se intensificó. En el Ilhanato se utilizaban ampliamente georgianos y armenios, especialmente como caballería pesada, que desempeñaba un papel importante en las batallas contra el sultanato mameluco. Algunos creen que esto se debía a la superioridad de la caballería caucásica, pero es más probable que los mongoles seguían buscando poner a las tropas extranjeras en las posiciones más peligrosas para preservar sus propias fuerzas. Las últimas campañas de Kublai demuestran especialmente la creciente dependencia de las tropas no mongolas, que realizaban tareas no adecuadas para la caballería de la estepa. Mientras las principales fuerzas mongolas protegían regiones importantes, como las fronteras con Asia Central, sus expediciones marítimas estaban compuestas principalmente por tropas chinas y otras tropas locales. Para la invasión a Japón, los coreanos construyeron la flota y manejaron parte de los barcos, especialmente en la primera expedición. Las fuerzas principales estaban compuestas por chinos del norte, Jurchen, Khitanes y mongoles. En las campañas contra Jai Viet, Champa y Pagan, los mongoles lucharon junto a las antiguas tropas Song y en el ejército servían soldados de Yunnan y de pequeños estados de la frontera suroeste de la dinastía Song tardía. Durante las campañas en Vietnam y Java, los barcos y tripulaciones chinas se encargaban del suministro. Los mongoles nunca fueron un ejército homogéneo. Además de las tropas mencionadas, decenas de miles de personas de diferentes rincones de Eurasia servían en roles auxiliares. Exploradores locales señalaban las rutas, herreros y artesanos de Asia Central fabricaban y reparaban armas y equipo, y médicos chinos atendían a los heridos. Aunque la principal fuerza de combate de los mongoles era su caballería de élite, fue su flexibilidad y la capacidad de aprovechar los conocimientos y tradiciones ajenas lo que les permitió salir de las estepas y conquistar gran parte de Eurasia. Bueno, eso es todo por mi parte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo episodio.